ellos, ¿no? Pues a todo dar. Entonces llegan los chinos, invierten, empiezan a invertir, pero tú me tienes que comprar los ladrillos, tú tienes que darle, yo voy a traer a los chinos para construir las carreteras y todo eso. Entonces ahí es donde los de Pakistán, pues como que no les gusta mucho, pero los mandamás, como ya están invirtiendo y está progresando su país, pues también se paran el cuello y sí les gusta, ¿no? Y sí está bien, porque también están generando empleo. Aquí están las rutas de la seda, como ya se están metiendo por todas partes. Por ejemplo, eh, eh, en, como ven aquí, ¿no? Varios países. Permítanme. Aquí hay otra ruta de la seda que quieren irse por arriba de Rusia y están abriendo por barco. Y ahorita a los que les han ayudado, que se ha hecho calentamiento del planeta, pues es a los mismos rusos, porque como ya pueden entrar más fácil por acá, en la parte de arriba, pues también les conviene. Entonces, están abriendo por varios lugares, por terrestre, por acá, por Europa, por arriba de Rusia. Lo que están haciendo, como en Pakistán, también lo están haciendo en Estambul, en Grecia, en Italia. Invertir, como les digo, prestan barato, pero dándole empleo a los chinitos. Lo que hacen los chinos es, yo necesito materia prima, entonces ahí es donde vamos a invertir. Y ahí voy a ir a hacer los puentes y allá voy a hacer, pero la ruta de la seda va a pasar por este lado, pues voy a invertir por allá. Hay lugares donde ya hicieron un aeropuerto, no hay nada, pero ya hicieron un aeropuerto. ¿Por qué? Porque va a pasar por ahí las mercancías y todo, se están adelantando, mientras que los americanos pues no están aprovechando eso, sino lo están desaprovechando. Los americanos están yendo a otros lados. Bueno, aquí yo fui a China, 1977. ¿Cómo estaba? Este es Cantón. Todos, todos están de azulito. Todos están de azulito como con beige. No hay ningún letrero de publicidad. Y del otro lado, como a los 2, 3 días, Hong Kong era país capitalista, país socialista. Y en Hong Kong había un montón de publicidad, la gente vestía de diferente manera, toda, era cuando estaba por allá, 1970, yo fui en el 77. Esta fotografía es de 1978. ¿Cómo estaba en el 78? Todo pelón, nada de inversión ni nada. Ya para 2010, ya se ve más inversiones. Cuando yo estuve por allá en 1978, los chinos estaban más o menos acá, hasta abajo, en cero crecimiento, nada más cambiaron de régimen y pácatela, se fueron para arriba. Lo que hacen los chinos es prioridad para exportar, obtener materias primas, una política de comercio permanente. El IVA como que lo quitan a las exportaciones, la moneda como que la devalúan para hacer más atractivas sus exportaciones hacia otros países. Tienen totalmente controlado todo. Dice uno, los chinos que están en el poder, han estado en el poder, ellos saben que va a pasar la ruta de la seda por ahí, porque va a pasar. Por ejemplo, aquí en México, lo del aeropuerto
que llegó Obrador y lo quitó, pues sabemos que quién sabe qué pase con los nuevos gobiernos, ¿no? Pero allá con ellos, que va a pasar, porque ellos siempre han estado ahí, ¿no? ¿Qué más? Buscan mejorar todo al menor costo. Por ejemplo, ya saben, quieren ahorrar, pues 2 puentes acá, pero casi todo está así. Entonces, eran los comentarios que les quería decir la nueva ruta de la seda y lo que está pasando en el mundo. ¿Qué más les quiero decir? A los americanos están perdiendo, si se les está yendo las oportunidades. Por ejemplo, cuando estaba el presidente de los Estados Unidos anterior, dijo, voy a poner aranceles a las exportaciones chinas. Y los chinos también pusieron aranceles. ¿Qué pensaron los inversionistas? Pues si ellos se van a estar peleando por poner aranceles, pues mejor me voy a instalar a China y allá ya no voy a pagar aranceles. Entonces ya se fueron a generar empleos por allá. Y así está la situación difícil. Bueno, esos eran mis comentarios. Gracias, bien, profe. Teníamos. Adelante, Diego. No, nada más agradecerle al profesor los comentarios y la exposición. Pues sí es muy importante lo que está ocurriendo hoy en día con aquella región del mundo. Ya ven el enorme crecimiento de China. Tenemos mucho que aprender de ellos. Quizá no todo, pero mucho sí. Sobre todo en cuanto a economía, ¿no? Cómo han crecido económicamente. Bien, para hoy teníamos considerado, bueno, ya para el martes había que haber concluido con el tema de después de Adán, es decir, las aportaciones de Grecia y de Roma con respecto al pensamiento económico, lo que viene en el texto de después de Adán. Y luego viene lo de el largo intermedio, que es fundamentalmente el pensamiento de la Edad Media, en donde realmente solo hubo la escuela escolástica, y ya en la Edad Media tardía, digamos alrededor del siglo XII, de los siglos XII y XIII de la Edad Media. ¿Qué quedó pendiente mencionar sobre la aportación económica de griegos y romanos? ¿Qué recuerdan que aportaron los griegos en materia económica? ¿Y quiénes fueron los pensadores griegos que hicieron aportaciones en este sentido? Diego, luego Abraham. Primero Diego. Sí, bueno, sobre este segundo capítulo, lo que yo creo que me queda rescato de la lectura es primero la importancia que tuvieron los griegos y los romanos en su aporte para la ciencia económica, que si bien algunos comentan que puede ser muy poca, sí tuvieron algunos elementos que se pueden rescatar y pueden retomarse hoy en día. Me gustó la forma en que delimita primero la visión griega y romana, porque no se puede ver de la misma forma en la actualidad que en su momento. Cuando habla sobre los personajes que aportaron conocimientos en ese momento, habla de Aristóteles, habla de Sinofonte, me parece que se llama, o algo así, y de Platón, que ellos veían su visión de las cosas desde su modo de producción que estaba vigente en ese momento, la esclavitud. Entonces era claro que se les escaparían algunas formas de organización y de procedimientos o de procesos económicos
que hoy en día son vigentes y que en ese momento pues no se podía ni pensar. Y bueno, creo que algo de lo que se puede rescatar son las primeras ideas que sobre todo Aristóteles planteó sobre sobre la economía, sobre la moneda, su comportamiento como medio de cambio y como símbolo del dinero para el intercambio. Eh, y el papel de los romanos como las aportaciones del derecho penal, o el derecho romano más bien, y y la propiedad privada que hasta hoy en día desemboca en los principales conflictos internacionales como el derecho de propiedad y las bases que sentaron los romanos y Aristóteles en ese momento. Yo creo que eso es lo que rescato de la lectura. Gracias. Bien, Diego. Abraham, Hola maestros, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, lo que más me quedó a mí en la lectura fue precisamente como menciona, creo que se llama Diego, ¿sí? Que el avance que se tuvo sí fue importante, más no fue tan significativo como en los siglos posteriores. Precisamente como dijo Diego, la economía estaba basada, pues estaba focalizado en la explotación de mano esclava, o sea, no era mano asalariada, sino esclava. Entonces, no sé, esto limitaba como que el análisis económico respecto a precios, respecto a salarios, respecto al movimiento de mercancías, etcétera, porque es algo que se daba por hecho. Entonces, los griegos, como no veían esta visión, pues se enfocaban más en lo ético. Y de hecho me acuerdo que en historia económica en algún momento vimos por qué Grecia no prosperó económicamente de manera importante, a pesar de que fueron imperios como el Imperio Romano, fue porque la separación entre quienes estudiaban y quienes trabajaban era muy abismal. O sea, o eras esclavo o eras personal libre que se dedicaba hacia la filosofía, hacia las artes, lo bello. Entonces, pues esto daba como que un sesgo o una visión limitada de lo que era la realidad. Y por eso Aristóteles menciona también, pues se enfocaba más en cuanto a justificar la esclavitud, en cuanto a lo ético no de la usura o del interés, que también es un tema importante que trata, que es el interés, y sobre la moneda. Y pues en realidad sí hubo el avance más característico o más pues importante, que fue la base para el pensamiento fisiócrata después, pues fue pues la importancia de la agricultura, aunque pues después con los clásicos se terminaría con esta visión, ¿verdad? Pero sí, esa es mi aportación. Bien, Abraham. Pedro Leonardo. Buenas tardes, maestro. Lo que yo comprendí, bueno, lo que percibí principalmente fue como que el cómo el autor percibe la perspectiva moral y ética de este Aristóteles de Platón, bueno, en general de la época griega, y el cómo es curioso el hecho de que en esa época un pensador como Aristóteles podría decirse que incluso justificase la esclavitud, pero al mismo tiempo condenase la usura. Y eso tiene que ver mucho, bueno, al menos yo lo veo así como en comprender los pensamientos económicos dentro de su historia y su momento y lugar geográfico específico, ya que evidentemente no es lo mismo la ética y la moral de la antigua Grecia a la moderna, y el cómo él, pues básicamente también percibe el hecho de cómo es primordial la paz para que una economía pueda llegar a evolucionar de manera correcta, que es lo curioso, porque de hecho la razón por la que Atenas cayó fue por el conflicto, las guerras del Peloponeso, si no mal me acuerdo, ¿no? Y también el hecho de cómo aborda el tema de la importancia de lo que es el derecho romano, ¿no? Dentro del concepto de la propiedad de uno mismo, que al mismo tiempo tiende a estar, es lo que fundamenta la propiedad privada y el principio de no agresión. Entonces, esto son como que pensamientos que hoy en día incluso todavía pues son muy perceptibles en nuestra sociedad. Y pues sí, básicamente es eso. Muy bien, Pedro. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario respecto a las aportaciones de griegos y romanos? Creo que ninguno más, profesor. Gracias. ¿Alguien más que comente algo?
Emilio, Pues a mí me parece interesante cómo empezaron a hacerse sus preguntas sobre la economía, más por la forma ética, pues, de qué tan ético era, por ejemplo, que algo costara o que hubiera interés en las cosas. Yo creo que sería algo a destacar ahí. aspectos éticos, ¿verdad? Sí, que fue lo que fue el principal interés para empezar a cuestionarse sobre la economía. Muy bien. Fernando, Sí, profe, quería destacar el punto que pues sigue de la mano con las lecturas que tuvimos la clase anterior, en el cual los economistas de distintas épocas tienden a buscar las respuestas para las preguntas de su época. Generalmente jamás son respuestas aplicables a distintas épocas, como lo vemos en el caso que estamos mencionando de Aristóteles, pues busca más por el tema moral justificar la esclavitud, y estaba leyendo en la parte del pie de nota donde se toma ese fragmento, incluso habla de que el hombre es superior a la mujer y que son, bueno, claro, situaciones que por el contexto histórico no se puede entender, pero que hoy en día son totalmente, pues ya digámoslo, obsoletas. Así como nos recuerda, creo que otra vez el criterio que debemos de tener para leer a estas teorías económicas del pasado con una visión ya para el presente. bien, Fernando. ¿Algo más sobre las aportaciones de griegos y romanos? Pedro Leonardo. Ahorita me acabo de acordar de una cosa que había leído igual del texto, y era sobre el hecho de cómo él pone sobre la mesa de la discusión del por qué ciertos bienes de primera necesidad tienden a tener un coste menor, bueno, tienden a tener un precio menor que algunos bienes que, si bien no tienen un bien de uso como los otros, tienden a tener un valor de cambio mayor. Y él pone, digamos, si bien no responde del todo a la pregunta del por qué sucede esto, si es, digamos, pues no el primero, pero sí es como que el que le da visibilidad a la circunstancia, que es Aristóteles, y eso me da mucha curiosidad también. Bien. Janet, Bueno, precisamente esto que comentaba mi compañero es algo que quería comentar, pero también creo que está la necesidad de la supervivencia, ¿no? Del ser humano. Si los bienes necesarios como son el agua fueran carísimos, pues obviamente habría muy poca población porque no podrían acceder a estas. Entonces creo que ahí se pone en debate el valor de uso y el valor de cambio. O sea, aún no se designa bien el valor monetario que tiene alguna mercancía o un bien. bien. Bien, Janet Michelle. ¿Alguien más? Voy a hacer un paréntesis para comentar algo respecto a las participaciones. A mí me gustaría que participaran más personas. Hoy la asistencia es buena, como ha sido en las clases anteriores. Ahorita tenemos a 34 personas presentes. Bueno, quitándonos a Sergio y a mí, son 32, o sea que solo faltaron 3 personas hoy, de los 35 que están en la lista. Hay 32 alumnos presentes. Y sin embargo, pues han participado muy pocos, han participado como 5 nada más. Entonces, por un lado, bueno, a los que han participado muchas veces, yo les pido que también no participen tanto, que con un par de veces que participen, dejen un poco espacio a los compañeros, porque eso puede cohibir a alguien que habla poco, si alguien habla mucho, ¿no? Si alguien habla, valga aquí la palabra, demasiado para un grupo con una participación desigual. Pero sobre todo, yo quiero invitar a los que no han participado o han participado poco a que lo hagan, ¿no? Cuenta como participación una pregunta, un comentario, una duda, y también lo que escriban en el chat. En las clases anteriores han escrito algo en el chat y eso también cuenta como participación. Entonces, adelante, ¿no? Por favor, háganlo.
Otra cosa, menos importante que la necesidad de que todos participen. De preferencia que todos pongan cuando menos una foto, porque aquí vemos que la mayoría nada más aparece su nombre sobre fondo negro. Para sus compañeros es más interesante cuando menos verles la cara, ¿no? Cuando menos ver quién está hablando. Eso es importante. Y de preferencia, activar la cámara, ¿no? Para sus compañeros es mucho más interesante ver a alguien hablando con movimiento que nada más ver una foto fija. Entonces, de preferencia todos incluyan la foto, eso es muy fácil. Bueno, ustedes están más familiarizados que yo con estos asuntos del Zoom, pero creo que se le pica aquí arriba a la derecha del cuadrito de cada uno, ¿no? Que dice enmudecer mi audio, parar video, eliminar mi fondo, escoger un fondo virtual, PIN, ese no sé para qué sirve. ¿Quién sabe para qué sirve esto de PIN? No sé. Es como para enfocar a la persona. O sea, por ejemplo, si le da el pin no sé, a mí, por ejemplo, le da pin, se va a enfocar como que en mi pantalla. Ah, muy bien. Luego aquí hay una que dice Spotlight for Everyone. ¿Qué significa? Bueno, significa como reflector para todos, pero aquí en el caso del Zoom, ¿para qué significa? Bueno, si alguien lo sabe, nos lo dice. Luego dice Hide Self View, esconder la propia imagen. Eso, pues, por favor, no lo pongan. Luego, Edit Profile Picture, editar la foto propia. Me imagino que eso es para poner la foto, ¿no? Bueno, ustedes saben mejor que yo, mejor que nosotros. Rename, esto es muy importante para que pongan su nombre. Los que no tienen su nombre, ¿no? Bien, bueno, eso era un paréntesis, ¿no? Respecto a la participación y respecto a su imagen. Ingrid, adelante. Bueno, pues dos cosas. En Zoom, creo que las opciones que nos dijo, varias son como propias del anfitrión. Por ejemplo, usted nos puede silenciar, nos puede, creo que desactivar la foto, porque me acuerdo que hay reuniones donde yo tengo la foto activada, pero no aparece. Y dos, de la lectura, creo que ya lo comentaron, pero en todo caso lo repetiría, en la que los autores dicen que el aporte de los romanos en cuanto a la economía fue insignificante, pero también platica que el aporte que hace el derecho romano podría ser a la política, influye mucho en la propiedad privada, que es algo que pues vemos muchísimo en el Capital y algo que tomamos mucho en cuenta en la carrera, la propiedad privada. Así que podría ser que el aporte de los romanos no fue directo, pero sí influyó de manera indirecta en la política y en el derecho. Muy bien, Ingrid Paola, muy bien. Correcto, el concepto de la propiedad privada es muy importante para la economía desde entonces, ¿no? Desde entonces, porque si gustan ustedes, como estímulo para la productividad, ¿no? La posibilidad de los seres humanos, de las personas, de poder ser propietarios de su vivienda o de un pedazo de tierra o de ciertos bienes, conformaba un estímulo para producir más, ¿no? Para vivir mejor, para tener más cosas, para vivir más a gusto, etcétera. Sin duda es muy importante la propiedad privada. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario respecto a los romanos? ¿Qué más aportaron? Bueno, algo más relacionado con eso. Gracias probablemente al concepto de la propiedad, los romanos inventaron muchísimas cosas, muchísimas cosas. Tuvieron muchas innovaciones técnicas, lo cual también influye en la economía. Muchos de los inventos romanos se perdieron con la caída del Imperio Romano.
al acabarse primero el Imperio Romano de Occidente y siglos después el Imperio Romano de Oriente, muchos descubrimientos, inventos de los romanos se perdieron y tardaron siglos en volverse a utilizar, en reinventarse o rescatarse. Pero ¿quién nos puede decir sobre algunos de estos inventos de los romanos? ¿Qué inventaron los romanos? ¿Qué recuerdan que hayan inventado? Varios inventos, varias innovaciones técnicas. Bueno, yo recuerdo que ellos inventaron el vapor, o sea, la máquina a vapor, aunque nunca la desarrollaron a tal modo de hacerlo a una escala industrial, pero sí llegaron a hacer, no me acuerdo para qué ocuparon el vapor en algún momento, pero como que esa invención se perdió hasta ya la primera revolución industrial, pues es cuando nos nace, pero sí fue un invento que nos hubiera ayudado mucho a aplicarlo en la industria si hubiéramos desarrollado más de que, pues, su tecnología, pero es lo que recuerdo. Bien, Rodrigo. Sí, se sabe bien que los romanos son buenos constructores, ¿no? Que yo sepa, también inventaron los acueductos y me parece que fue hasta, y bueno, y también por eso los vemos tanto en México, ¿no? Porque llegaron hasta España y todo eso. Pero según yo, al principio sí se usaban, pero después ya hasta hasta después de la época feudal fue cuando se empezaron a llevar más a cabo. Correcto, muy bien, ¿no? Los acueductos, por ejemplo, los romanos hicieron enormes acueductos. Y en todo el imperio, ¿no? No solo en Italia, sino en Francia, en España y en todos los lugares donde estuvieron, ¿no? Entre otras construcciones, ¿no? Hicieron construcciones de gran calidad, que algunas se mantienen 2000 años después, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, en Roma, un edificio de planta circular con una bóveda semiesférica que se llama el Panteón de Agripa. El Panteón de Agripa se construyó creo que en el siglo I o en el siglo II, y ahí está íntegro, ¿no? Fabiola. Sí, también inventaron el calendario romano, bueno, juliano, algo así, que es cuando ya se empieza a dividir, bueno, los 365 días y los 12 meses. Sí, sí, creo que sí fue ese, sí. Correcto, Fabiola, muy importante y muy cierto, ¿no? De hecho, los nombres de los meses se los debemos a los romanos, ¿no? Cada mes, por alguna razón, pero todos se los pusieron los romanos, y de los días también, ¿no? Y efectivamente ellos impusieron el año de 365 días, el año bisiesto, correcto. Ángel Eduardo. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ángel. Ok, perfecto. Pues como tal no existía la imprenta, ¿verdad? Pero ellos inventaron como el concepto de los periódicos. Se llamaba acta diurna o actos cotidianos en español. Consistían en placas de roca y metal tallado, en donde se comunicaban pues las noticias más importantes del día, ¿no? Y pues comenzó a entregarse como en el año 120 antes de Cristo más o menos. Muy bien, Ángel. Marcos. Hola, bueno, yo creo que es sí, pilar importante de las aportaciones romanas el derecho romano, ¿no? Que actualmente pues nos rige de cierta forma y fue un gran avance para nuestras civilizaciones. Claro, claro, con todas sus características. Limber, habías levantado la mano. Sí, pero quería comentar lo del periódico, pero ya lo comentó un compañero en los comentarios. Bien, Julio y después Abril. Julio. Bueno,
vi que alguien, bueno, escuché que alguien comentó lo de que eran grandes constructores, también inventaron el arco, ¿no? Que eso sirvió para construir puentes. Bueno, es una gran, es una gran invención para la industria arquitectónica. Exacto, para puentes, para acueductos, para bóvedas muy largas, o sea, la bóveda de medio cañón, como le dicen, todo eso hicieron una gran aportación. Cierto, muy bien, ¿no? Otro aspecto que, Abril, ¿ibas a comentar algo más? Bueno, era igual con respecto a lo de la construcción, que por ejemplo ellos también inventaron lo que es el hormigón romano, que es a base de ceniza volcánica, pues que era con lo que construían sus edificaciones, los arcos, todo, bueno, lo hacían a base de esa mezcla que era como tipo concreto, pero a base de ceniza volcánica. Correcto, lo que conocemos como cemento, el cemento, el hormigón, como le dicen en España y en uno que otro país, y que aquí en México conocemos más como cemento, lo inventaron los romanos. De hecho, el Panteón de Agripa está construido en parte con piezas que moldearon, o sea, no las hicieron con cincel y martillo, sino que las hicieron un molde y las hicieron con cemento. En el Coliseo Romano, en el maravilloso, increíble Coliseo Romano que está en Roma, también usaron cemento. Por cierto, bueno, es que son varios aspectos. El Coliseo de Roma, como saben, no es el único coliseo. Hicieron varios coliseos en todo el imperio, ¿no? El de Roma es el más grande, sí, sin duda. Pero hicieron en Verona, hicieron en Arles o Arles, en francés, es decir, en Francia. Ángel Eduardo. Ah, mira, qué maravilla, eso yo no lo sabía. Apenas el año pasado. Ah, pues qué maravilla, ojalá nos pudieras dar en otra clase un poco más información al respecto, dónde o alguna imagen o algo, sería muy interesante encontrar. Bien. Ay, por cierto, en el caso del cemento, es un invento romano que se perdió. Con la caída del Imperio Romano se perdió la técnica de fabricar el cemento durante siglos, pero muchos siglos. O sea, vaya, debió pasar toda la Edad Media, todo el Renacimiento, y el cemento se volvió a inventar hasta la Revolución Industrial, ¿no? En el siglo XIX. Es un ejemplo de las maravillas de los romanos. Ustedes mencionaron el derecho romano. Algo que se le pasó mencionar a Galbraith en su libro, como parte de las aportaciones del derecho romano relacionadas con la economía, es el contrato. El contrato es un invento del derecho romano. Y si ustedes piensan en cualquier contrato, vaya, no hay contrato que no tenga que ver con lo económico, ¿no? Todos los contratos tienen que ver con lo económico, ¿no? Hasta el matrimonial, hasta el matrimonial mucho, ¿no? Porque pues, las parejas se casan por separación de bienes o por bienes mancomunados. Entonces esa es una decisión económica vital, ¿no? Muy importante. Entre tantos otros contratos que hay, ¿no? Un contrato laboral, un contrato de prestación de servicios, un contrato colectivo de trabajo entre la empresa y los trabajadores, etcétera. Todos tienen que ver con economía y también son aporte romano. ¿Algo más? Hay muchos mensajes en el chat. Déjenme, se me olvida revisar el chat. Diana Jimena menciona el periódico. Ana Paula, programas de bienestar social, es verdad. Los números romanos.
los arcos romanos. Abraham menciona, también crearon técnicas de cultivo, implementaron la rotación triple de tierras, lo cual mejoró la fertilidad del suelo. Diana Jimena, los saneamientos y las alcantarillas, muy cierto también. Por ejemplo, si ven ustedes imágenes de Pompeya, Pompeya que fue sepultada viva, o sea, con todo y gente, por la ceniza del volcán Vesubio. Entonces quedó muy bien conservada Pompeya. Fue muy poco lo que destruyó la erupción del volcán. Incluso hasta se han rescatado las formas de las personas, porque la ceniza dejó un hueco y le han echado yeso o cemento a ese hueco y se rescatan personas, animales y todo, ¿no? Bueno, pues Pompeya, si ven fotos de Pompeya, es como un pueblo sencillo, pero un pueblo, ¿no? Con calles, casas de 2 pisos, con escaleras, con un baño sencillo, es más bien una letrina, pero tenían baños. Llegaron a tener algunas casas agua entubada y muchas novedades, ¿no? Efectivamente. Y hay, como dice Diana Jimena, tenían saneamiento y alcantarilla, o sea, las aguas negras se iban a un drenaje. Ahorita vamos contigo, Emiliano, déjame leer el chat. Daniel, el cemento también lo hacían con piedras molidas. Bien. Ángel Eduardo nos da el enlace para lo del Coliseo romano de 1800 años de antigüedad. Es hallado bueno, no alcanzo a leer todo completo. En Turquía. Muy bien. Para quien quiera ver lo del Coliseo romano. Muy bien. Bueno, pues muy buena información. Adelante, Emilio. Ahorita que escuché lo de las alcantarillas, me acordé de que también inventaron, no sé si fueron los primeros en inventarlo o en hacer muchas carreteras, y eso nos ayudó como a mantener su imperio fuerte porque la ciudad para el comercio y para movilizar las tropas. Claro, también. Hicieron carreteras. Muy bien. Quizá no llegaron a hacer no inventaron el asfalto o pavimento, las hacían de piedra, pero por todo el imperio, ¿no? Eso fue muy, muy importante. Bien. ¿Algo más que tenga que ver con la economía de los romanos? Bueno, se supone que ya para hoy había que haber leído el siguiente capítulo, que es el de el largo intermedio. Ese capítulo empieza con otra aportación de los romanos. El mismo Galbraith cambia un poco de opinión y menciona otra aportación de los romanos, y según él es la más importante de todas. Es económica, es social, es incluso pues hasta filosófica y espiritual, ¿no? ¿Cuál fue esa aportación de los romanos? Claro, para los romanos fue un autogol, en cierta manera, esa invención. Fue un autogol porque tras esa invención o tras ese cambio, el Imperio Romano se empezó a venir abajo, empezó a decaer poco a poco, empezaron a perder el control del imperio. ¿A qué me refiero? ¿Qué ocurrió? Creo que fue en el siglo IV, a veces me hago bolas así con los años, así de memoria, creo que fue en el siglo IV, cuando el emperador Constantino y a su mamá Santa Elena, ¿qué pasó? Primero su mamá Santa Elena, luego, bueno, su mamá que se llamaba Elena y luego siglos después la hicieron santa, y al mismo Constantino, ¿qué les pasó? ¿Cuál fue la importancia de Constantino? Emilio. Se habían
vuelto cristianos, ¿no? Y cambiaban las leyes en el imperio para que se dejara de perseguir. Y no sé si también fueron los primeros en hacer no, todavía no, además dejaron de perseguir el cristianismo. ¿No te oí lo último, Emilio? No, que nada más habían dejado de perseguir el cristianismo. Es que no me acuerdo quién fue el que lo hizo la religión del imperio, o si realmente llegó a hacerse eso. Bien, Emilio, efectivamente, ¿no? Constantino hizo un gran cambio en el Imperio Romano, de que autorizó a la religión católica, es decir, la permitió, dejó de ser ilegal y dejaron de perseguir a los católicos, a los cristianos, todavía no eran cristianos en general, ¿no? El Imperio Romano con Constantino dejó de perseguir a los cristianos, porque antes pues los maltrataban bastante. ¿Qué les hacían a los cristianos? Los perseguían, los torturaban y los mataban, ¿no? Buena parte de los santos del santoral cristiano fueron mártires de los romanos, ¿no? Que los romanos los mataban de alguna manera, ¿no? A flechazos como a San Esteban, o con una rueda con cuchillas como a Santa Catarina de Siena, o lo cocinaban a la parrilla literalmente como a San Lorenzo, y así sucesivamente, ¿no? Eran salvajes los romanos. Pero con Constantino todo eso se acabó. Constantino dijo, permitido el cristianismo, ¿no? Permitido. Quien quiera ser cristiano puede serlo. Y, sin embargo, otro emperador, algunos años más tarde, no muchos después, se fue todavía más lejos porque convirtió al cristianismo en la religión oficial. O sea, se acabaron los dioses antiguos, se acabó el culto a Zeus, el culto a Baco, el culto a Venus, el culto a Mercurio, a Artemisa, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, se acabaron todos los templos especializados y empezó la religión cristiana. Según Galbraith, la cristiandad fue la principal aportación del Imperio Romano. Pues es una opinión, pero puede ser. ¿Por qué? Porque con la cristiandad primero decayó el Imperio Romano. ¿Qué pasó? ¿Por qué la cristiandad, por qué la religión cristiana hizo que primero el Imperio Romano de Occidente decayera, perdiera fuerza? ¿Por qué? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Pedro Leonardo. Creo que se le puede atribuir a los conceptos morales que la cristiandad tiende a difundir en la sociedad y que de hecho eran pues básicamente incompatibles con la situación de la antigua Roma. Bien, eso fue fundamental, ¿no? Desde luego, ¿no? Eso fue muy importante. El cristianismo, como uno de estos principios morales, desautorizó la esclavitud. Vaya, para el cristianismo, todos los humanos nacemos iguales ante Dios y por lo tanto con igualdad de derechos e igualdad de deberes. Entonces, el cristianismo acabó con la esclavitud. Limber, adelante. Bueno, pues igual se debe a que gran parte en la época de los romanos, pues los cristianos eran perseguidos, o sea, era una religión no aceptada por parte de ellos, eran politeístas. Fue hasta, no recuerdo el rey, hasta como a la mitad, que empezaron a aceptar el cristianismo por la gran cantidad, bueno, por el gran número de feligreses que había. Bien, el rey es Constantino, el que mencionamos.
exactamente. Ángel Eduardo escribe en el chat que fue Teodosio quien declaró el cristianismo en la religión oficial del imperio, es el quien yo les comentaba. Algunos años después de que Constantino aceptó el cristianismo y se dejó de perseguir, se dejó de detener, castigar a los cristianos, Teodosio, algunos años después, lo convirtió en religión oficial. En el año 380, es decir, en el siglo IV de nuestra era. Muy bien, Ángel Eduardo, un dato muy importante para todos. Diego, adelante, Diego. Sí, bueno, yo creo que también es de gran importancia la parte en que el cristianismo se institucionalizó y comenzaron a surgir nuevas relaciones de poder que sobrepasaron la esfera política, que se podría decir que tenía controlada Roma, y empezaron a sobrepasar su poder sobre relaciones ideológicas, lo que al final desembocaría, por ejemplo, en las cruzadas y y el poder que fue tomando auge la religión y la religión como institución. Yo creo que eso fue un aspecto importante también sobre la caída de Roma. Claro, claro, efectivamente, al agarrar fuerza el cristianismo, la iglesia se convirtió en un ente de poder, en una institución con poder creciente, cada vez más poder, que le empezó a restar, evidentemente, poder a los césares, a los gobernantes romanos, y eso también contribuyó con el tiempo a la caída del imperio. Bien. Limber, ¿ibas a comentar algo más? Porque veo tu mano levantada. Bueno, el caso es que con la cristiandad, como dice Galbraith, contribuyó a la caída del Imperio Romano de Occidente y al principio de la Edad Media. O sea, ya como el dato nos lo da Ángel Eduardo, en el 380 el Imperio Romano se volvió cristiano, pero el Imperio Romano de Occidente, con su capital en Roma, bueno, era el único imperio romano originalmente, con su capital en Roma. Roma cayó poco tiempo después, más o menos 100 años después del 380. No recuerdo el año de memoria, como en el 485 por ahí, cayó Roma militarmente, no solo el imperio, sino la capital, Roma. O sea, el imperio perdió la gran mayoría de sus posesiones y hubo una coalición de pueblos centroeuropeos, algunos germanos y otros pueblos más, que decidieron invadir Roma, y ahí se acabó el Imperio Romano de Occidente. Claro, el Imperio Romano tenía posesiones en el oriente, entonces asumió una nueva capital. ¿Cuál fue la capital del Imperio Romano de Oriente? Constantinopla. Que todavía duró siglos más. ¿Sí, Julio? Constantinopla. Constantinopla, exactamente, ¿no? Constantinopla, que debe su nombre precisamente al emperador Constantino, que aceptó el cristianismo. Entonces, el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, se mantuvo durante varios siglos más todavía. Constantinopla, ¿cómo se llama ahora? Estambul. Estambul, ¿no? Sí, Estambul. Bien, bueno. Pero lo más importante de esta cristianización es la caída del Imperio Romano con su principal
medio de producción, la mano de obra esclava, la fuerza de trabajo esclava, a la que no se le pagaba, no se le pagaba con moneda, en todo caso se le daba sustento, techo y más o menos vestido, ¿no? Al caer el Imperio Romano y caer el sistema esclavista, cuando menos en general, empieza la Edad Media ya propiamente. La Edad Media se diferencia del Imperio Romano, es que cuando menos en general no hay esclavitud. Eso, claro, cabe aclarar que relativamente, o sea, todavía en la Edad Media, en algunos países se conserva la esclavitud, pero ya no de manera multitudinaria como en los tiempos de los griegos y sobre todo los romanos. Los romanos tenían cientos de esclavos, ¿no? Vaya, hasta una familia de romanos pobres tenía un par de esclavos. Una de clase media, pues tenía quizá una decena o entre 5 y 10, pero los romanos ricos tenían decenas o cientos, ¿no? Sí, Ángel Eduardo. Ángel Eduardo comenta, aún en tiempos de Porfirio Díaz existía la esclavitud, entendemos la subjetividad, profesor. Bueno, sí, eso, sobre todo un periodista norteamericano lo escribió así, ¿no? Que en México había esclavitud, pero sí, se le trató mal, sobre todo a los yaquis de Sonora. Bueno, ese es otro tema. Lo importante es que empezó efectivamente en el siglo V, aproximadamente, es decir, con la caída del Imperio Romano, se considera que inició la Edad Media, más o menos en el 485, es decir, en el año 485, siglo V, se supone, se toma como referencia ese año de la caída de Roma como inicio de la Edad Media. En la Edad Media ya no había casi esclavitud porque se adopta el cristianismo en buena parte de lo que había sido el Imperio Romano, es decir, no solo Europa, sino también el cercano Oriente, todo lo que abarcaba el Imperio Romano de Oriente, Turquía y alrededores, lo que ahora son Siria, Líbano, y parte del norte de África, ¿no? Algunas poblaciones del norte de África que adoptan el cristianismo, tras la caída del Imperio Romano, pues inician también la época feudal, ¿no? Bien. ¿Cuánto dura el feudalismo? Eso es muy importante para todos y es pregunta de examen. Bueno, mucho de lo que comentamos aquí es pregunta de examen. ¿Cuánto tiempo dura el feudalismo? Del siglo IX al XV, ¿no, profe? El dato del 15 está bien, el dato del inicio. Es como del 10. De hecho, ya lo mencionamos hoy aquí. ¿De cuándo a cuándo? Del 5 al 15 sería. Del 5 al 15 aproximadamente, ¿no? Insisto, subrayo el aproximadamente porque depende en qué país, ¿no? O sea, si yo les pregunto de cuándo a cuándo dura el feudalismo, alguien podría preguntar en qué país o en dónde, ¿no? Pero más o menos, cuando menos en la mayor parte de Europa y el cercano Oriente, es decir, parte de Asia y esos lugares de África, dura del siglo V al XV. ¿Qué ocurrió en el siglo XV para que acabara el feudalismo? ¿Qué se toma como referencia? ¿Industrial? No. No, todavía no, falta mucho para la caída, ¿no? De Constantinopla. Correcto, Fabiola, la caída de Constantinopla, que bueno, no me acuerdo el año exacto, pero fue por ahí de 1400,
1453, creo, por ahí. 1453 creo que fue. Es un año que se toma como referencia del final de la Edad Media o de la época feudal. Los españoles muy orgullosos de su historia, muy orgullosos de su pasado, toman en cuenta otro año para el final de la Edad Media. ¿Cuál año toman como final de la Edad Media los españoles, los historiadores españoles? Bien, Abril, gracias. Sí, efectivamente, la caída de Constantinopla fue en mayo de 1453. Muy bien. ¿Cuándo, según los historiadores españoles, fue un poco después? Según ellos, ¿qué año toman como referencia? Julio. Yo me imagino que 1492, ¿no? Que es el descubrimiento de América. Claro, claro, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Por razones obvias. Es que en España ese año pasó el descubrimiento de América, los reyes católicos le dieron el dinero a Cristóbal Colón para comprar o para mandar a hacer sus carabelas, y por eso es muy importante para España. Gracias al descubrimiento de América se conformó el Imperio Español, sin duda alguna, pero poco antes había pasado algo también muy importante en España ese mismo año, antes del descubrimiento de América. ¿Qué pasó a principios de 1492? ¿La caída de Granada? Correcto, correcto. Los españoles también le llaman de una manera más rimbombante, tienen una palabra así, larga y rimbombante, para referirse a la caída de Granada. ¿El fin de la Reconquista? Sí, la Reconquista, le llaman la Reconquista o el final o la consumación de la Reconquista, es decir, expulsan a los árabes de la península ibérica. Los habían primero llevado los habían reducido a Andalucía, y en Andalucía fueron ocupando plazas, ocupando espacios, y Granada fue la última población árabe o musulmana en España. Por eso 1492 fue tan importante para España, ¿no? Por la Reconquista, el descubrimiento de América, entre otras cosas que ocurrieron, ¿no? Algo que no les convino tanto, pero aún así conformaron su gran imperio, ¿no? ¿A quién expulsaron también los españoles en 1492? ¿A quién expulsaron de España? A los jesuitas, ¿no? Eso fue mucho después, todavía no existían los jesuitas en aquel entonces. ¿A quién expulsaron de España? ¿Los musulmanes? A los musulmanes, sí, y a quién, bueno, claro, ¿no? Claro, los expulsaron por las armas, pero también habían quedado musulmanes, evidentemente, en algunas poblaciones, ¿no? Dijeron, no, pues yo tengo mi mezquita, por ejemplo, dijo algún árabe musulmán en Sevilla o en Córdoba o o concretamente en la Alhambra, ¿no? Pero sí, efectivamente, no solo España expulsó militarmente al poder a los califas árabes que gobernaban, sino también como religión, ¿no? Correcto, Ingrid, Paola, a los judíos, efectivamente, ¿no? Efectivamente, la corona española expulsó a los judíos de España. Fue todo un acontecimiento que afectó también a la economía. La afectó en buena medida para mal, pero al parecer hay alguna versión, ¿no? Por ejemplo, hay una versión por ahí de que Cristóbal Colón era judío, entonces de que había la
la versión de que los reyes católicos, en particular Isabel, no estaba tan de acuerdo en expulsar a los judíos, entonces por eso le prestaron dinero a Colón para que hiciera su descubrimiento y que los judíos se fueran a las tierras recién descubiertas. Esa versión no está comprobada, hay versiones en ese sentido, pero es factible, ¿no? Es factible y además ocurrió, ¿no? Ocurrió porque muchos judíos desde entonces, desde Colón y en los años y siglos siguientes, vinieron al continente americano, ¿no? Entonces es posible. Bueno, estábamos en el tema de la siguiente, de esa lectura, del largo intermedio. ¿Por qué Galbraith le llama el largo intermedio a esos 10 siglos de Edad Media? ¿Por qué se le llama el largo intermedio? Diego. Bueno, tiene mucho que ver la cuestión de que en la Edad Media se hubo muy poco progreso, tanto tecnológicamente como culturalmente, intelectualmente. Entonces yo creo que por eso es que se dice largo intermedio, como un periodo de pausa o de estancamiento en todas esas esferas, intelectual, económica y culturalmente. Muy bien contestado, Diego, exactamente, ¿no? Se supone que la Edad Media, según muchos autores, fue una etapa en la que hubo escasa innovación, prácticamente no hubo inventos, no hubo mejoras técnicas importantes, en que por el contrario hubo mucho oscurantismo, es decir, que el cristianismo controló el conocimiento y la educación fue dogmática, es decir, no fue conforme a la ciencia o conforme al saber como objetivo, sino para aprenderse ciertos dogmas de la religión católica, ¿no? Dogmas, pues todo lo que conforma el cristianismo, ¿no? O muchos aspectos del cristianismo. Y hubo poca educación, poca creatividad, poca innovación en la Edad Media. Incluso, como comentamos, muchos inventos de los romanos se perdieron en la Edad Media, ¿no? No solo el cemento, sino algunos oficios. Bueno, alguien había mencionado el drenaje. El drenaje y la sanidad que ya existía en las ciudades romanas, entonces se perdió en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, pues las ciudades eran mucho más rudimentarias de lo que fueron las ciudades romanas, ¿no? Más desordenadas, más caóticas y incluso más insalubres que en tiempos de los romanos. Y así ocurrió durante siglos, ¿no? Durante muchos siglos. También la población del mundo se fragmentó, es decir, al caer el Imperio Romano se conformaron muchos países, ¿como cuáles? Con su propia lengua cada uno. ¿Qué lenguas se conformaron en la Edad Media tras la caída del Imperio Romano? ¿Quién nos dice? Cuando menos 4 o 5 lenguas diferentes, ¿como cuáles? ¿Inglés? Claro, por ejemplo, otra persona y otra lengua. Lenguas romances. Español, claro. Las lenguas romances, ¿no? Se podría decir. Las lenguas romances que incluyen al español. ¿Qué otra lengua? El francés. Correcto, el francés. Otra. ¿El italiano? El italiano, muy bien. ¿Alguna otra? El latín, ¿no? También. Bueno, el latín ya existía. Portugués. El portugués, muy bien. Van cinco. Pero hay otras más regionales, ¿no? Bueno, el romano,
el catalán, el gallego, que también tienen su propia lengua, el valenciano, que también tiene su propia lengua, con algo de latín y otras lenguas, etcétera. Muchas lenguas se conforman, ¿no? En Europa. En parte por eso, porque se abandona la lengua común, que era el latín, y se forman lenguas un tanto, en un principio improvisadas, un tanto les llamaban lenguas vulgares en un principio. También por eso se le llama la Edad Media. Por ejemplo, seguramente casi todos vieron esta película tan vista, ¿cómo se llamaba? La Pasión, la dirigida por Mel Gibson. Seguramente la mayoría de los presentes la vio, fue muy vista. La han pasado en televisión también. ¿Se llama La Pasión? ¿Cómo se llama la película sobre Cristo de Mel Gibson? La Pasión de Cristo, profesor. La pasión Pues de sí. Cristo. Sí, La Pasión de Cristo. Bueno, Mel Gibson quiso que los romanos hablaran en romano, en latín, pues, ¿no? Todo el mundo que la vio dijo, bueno, pues es que se parece mucho al italiano. Pues sí, efectivamente, ¿no? El latín se parece muchísimo al italiano. Muchísimo. Hasta medio entiendes, como entiendes el italiano, ¿no? Entonces, ¿cómo nació el italiano? Pues el italiano era el latín vulgar. El latín vulgar que se habló en la península itálica. Lo mismo el español, lo mismo el francés, lo mismo el portugués, y así todas las lenguas mencionadas, ¿no? Incluso el inglés, ¿no? El inglés tiene otros orígenes, pero cuando menos el 40% de las palabras en inglés tienen que ver con nuestras lenguas latinas, ¿no? El otro 60% pues son palabras germanas, palabras celtas y otros orígenes nórdicos del inglés, pero buena parte, entre la tercera parte y un poquito más, también, ¿no? Bueno, por eso es importante identificar a la Edad Media. Claro, muchos historiadores, economistas y no economistas, pues también dicen que la tardía Edad Media ya empieza a haber ciertas innovaciones, ¿no? Ciertas innovaciones, ciertas mejoras técnicas, y que se empieza a acabar el oscurantismo. Parte de este oscurantismo es precisamente esa escuela que nació más o menos entre los siglos XII y XIII, todavía hasta el XIV, llamada la escolástica. Empezó en Italia, en Francia. Bueno, Italia no existía como tal, eran reinos diferentes, ¿no? Eran Nápoles, Venecia, Florencia, Roma, etcétera, ¿no? Sicilia, etcétera. ¿Qué es la escolástica? ¿Quién nos platica qué es la escolástica? Ya nada más para terminar ahí y seguir con ese tema el próximo martes. ¿Quién sabe algo de la escolástica? ¿De Yo de dónde verdad no viene? recuerdo, pero es como una corriente también filosófica, ¿no? También es sobre todo una escuela filosófica, y pues derivado de su filosofía también se considera una escuela de pensamiento económico. Muchas veces van de la mano, ¿no? La filosofía con la economía, sobre todo en la antigüedad, ¿no? Ana Paula nos responde, usaba la filosofía de Aristóteles fundamentalmente, ¿no? Esa es una de las razones. Ese es uno de los aspectos característicos de la escolástica. Que empezó en los seminarios, es decir, en las escuelas religiosas, donde los jóvenes estudiaban para ser religiosos, para dedicarse a la religión. Los papas en turnos de esta época, que originalmente prohibían
prohibían la cultura griega porque era pagana, porque era precristiana, la empezaron a aceptar. O sea, los libros ahí estaban, se guardaban como curiosidad, por interés, pero ya a esas alturas de la Edad Media, las autoridades cristianas, el Papa y demás, dijeron, bueno, pues los griegos no tienen la culpa de no ser cristianos porque Cristo todavía no existía, ¿no? Y eran sabios, vamos a estudiarlos. Y esa influencia de Aristóteles, y de Platón y otros griegos y también de algunos romanos influyó. Perdón, Ingrid, adelante. Bueno, investigué rápido y entiendo como que la escuela escolástica era muy dominada por la teología y por lo tanto no se abarcaba bien una realidad económica, y a pesar de que eran las enseñanzas que tenía las económicas, pero al ser dominada por religión, teología, pues no era una investigación muy real. Correcto, Ingrid. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a terminar ahí. Son las 4:19. Muchos de ustedes a las 4:30 tienen otra actividad. Vamos a terminar ahí. Entonces les encargo que para el martes próximo todos hayan leído ese capítulo del largo intermedio, o como se llama, creo que es el capítulo 3 de Galbraith, pues para ver lo que planteaban los escolásticos. Galbraith menciona solo a 2, pero hay uno que otro más por ahí. Bueno, ¿no? ¿Alguien tiene algún otro comentario, pregunta? Yo quisiera No. saber, perdón, hable. No, solamente iba a decir que no, que todo bien, profe. Yo quería saber si estaba González, Lisbeth, Mena, Maldonado, Salazar López y ya. ¿No? Es todo. Bien, muy bien. Bueno, pues ya se pueden salir cuando quieran, que tengan buen fin de semana y nos Profesor. vemos el martes. Profe.